En 2006 apareció un álbum que, sin necesidad de letras, videoclips ni promoción grande, terminó influenciando a toda una generación de productores. Donuts, una colección de 31 piezas instrumentales construidas a partir de microsamples, loops muy cortos y técnicas de edición que, en su momento, sonaban completamente distintas a lo que dominaba el hip hop. A simple vista, Donuts parece un conjunto de ideas pequeñas, casi como bocetos musicales. Pero en conjunto se comporta como un proyecto completamente intencional. Un álbum circular, sin principio ni final claros, lleno de transiciones inesperadas, cortes abruptos y cambios que hoy son estudiados como parte fundamental del lenguaje moderno de la producción. Con el tiempo, Donuts se volvió un punto de referencia. Para muchos beatmakers es prácticamente un libro de estudio. Cómo cortar, cómo transformar un sample, cómo darle swing a algo que no debería tenerlo, cómo mantener una pista interesante incluso cuando dura menos de un minuto. Universidades, investigadores musicales y productores de todos los géneros han analizado este disco para entender por qué funciona tan bien dentro de su aparente simpleza. Pero para comprender realmente su impacto, y por qué suena tan diferente a cualquier cosa de su época, hay que saber de dónde salió, qué lo motivó, qué lo inspiró, qué herramientas usó, y sobre todo qué tipo de mente musical estaba detrás de estas 31 piezas que hoy muchos consideran esenciales. Y para todo esto, ¿quién era J. Dilla? J. Dilla, cuyo nombre real era James DeWitt Yancey, fue un productor y beatmaker nacido en Detroit en 1974. Es considerado uno de los arquitectos del sonido del hip hop alternativo y del neo soul de finales de los 90 y principios de los 2000. Aunque durante muchos años no fue un nombre familiar para el público general, dentro de la industria era respetado como uno de los productores más innovadores de su generación. Dilla creció en un entorno musical. Su madre era cantante y su padre tocaba varios instrumentos. Desde pequeño mostró un oído extraordinario para los detalles. Podía identificar instrumentos, tonos y patrones rítmicos con una facilidad poco común. Esa sensibilidad lo llevó a obsesionarse con los vinilos, los samples y las cajas de ritmos, especialmente la MPC 3000, que se convertiría en su herramienta principal. Su carrera comenzó con el grupo Slum Village, donde su estilo ya destacaba por su forma única de manipular samples. A diferencia de otros productores, no buscaba un sonido estrictamente cuadrado o perfectamente alineado. Su intención era que los beats se sintieran naturales, incluso si eso significaba que parecían un poco torcidos. Ese estilo terminaría conocido como el Dilla Swing, y se volvió una huella inconfundible. Con el tiempo, Dilla empezó a trabajar con artistas de alto perfil: Tribe Called Quest, The Farkide, Busta Rhymes, Common, Erykah Badu, D'Angelo, De La Soul, Janet Jackson y muchos otros. Aunque rara vez aparecía frente a cámaras, su influencia estaba detrás de algunos de los discos más importantes de esa época. Era un productor que no hablaba mucho, no presumía, pero cada beat suyo hacía que otros productores se preguntaran: ¿cómo diablos hizo eso? Además de su habilidad técnica, también tenía una ética de trabajo impresionante. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse por una enfermedad autoinmune, siguió produciendo sin parar. Para él, la música no era un hobby ni un trabajo, era su forma de vivir. En resumen, J. Dilla era un creador silencioso, un innovador constante y una figura clave detrás del sonido que moldeó toda una era del hip hop y del neo soul. Y es precisamente ese talento, esa visión y esa forma de entender la música lo que terminó dando vida al álbum que hoy estamos analizando. Cuando uno se mete de lleno en Donuts, hay detalles que no siempre están en la superficie, pero que explican por qué este álbum se siente tan único. Mucha gente piensa que J. Dilla hizo el disco completo en el hospital, pero la realidad es más compleja. Él ya tenía meses preparando beats desde su cuarto en Los Ángeles, usando su SP-303 y su SP-404, máquinas muy limitadas que obligaban a repetir procesos manuales una y otra vez. Lo sorprendente es que, incluso cuando la enfermedad avanzó al punto de tener que estar internado, él siguió trabajando. Pulió transiciones, reorganizó temas y dio forma a la versión final desde su cama, como si la música fuera lo único que no podía quitarle la fuerza. Un detalle que cambia la forma de escuchar el álbum es que Dilla quiso que Donuts fuera literalmente un círculo. La idea de que la última canción conectara con la primera no fue casualidad. Él pidió que el disco empezara y terminara como un ciclo sin punto de inicio, igual que un donut real.
Ese concepto de circularidad representaba algo más que un truco artístico. Era su visión del tiempo, de la vida y de la música como algo que nunca termina, incluso cuando la persona ya no está físicamente. Otra cosa que poca gente sabe es que varias pistas funcionan como dedicatorias, pero no de forma explícita. Dilla no dejó notas ni mensajes directos. Lo que sí dejó es una intención emocional en cada selección de sample, en cada ritmo y en el orden en que las canciones aparecen. Algunas son para su familia, otras para sus amigos, otras como homenajes silenciosos a artistas y sonidos que lo habían formado. No necesitas letras para escuchar a quién iba dirigido cada momento. Se siente en la energía. También está el hecho de que el orden del álbum no fue una decisión aislada. Dilla entregó una enorme cantidad de beats sueltos, y junto con el equipo de Stone Throw trabajó para darles un flujo, una narrativa interna. Él alcanzó a escuchar casi la versión final, y aunque ya estaba débil, seguía opinando sobre cómo quería que se sintiera la escucha completa. Que empezara con fuerza, que tuviera momentos más delicados al centro y que cerrara con una vibra casi luminosa, como si hubiera esperanza incluso en la etapa en la que él estaba viviendo. Una de las curiosidades más impresionantes es la forma en la que construyó los samples. Dilla era un maestro del microchopping, cortes diminutos que modifican la sensación del sample original sin que el oyente siempre lo perciba conscientemente. Es ese detalle lo que hace que muchos tracks del álbum suenen vivos, como si se movieran por su cuenta. A pesar de trabajar con máquinas muy baratas y con pocas funciones, él sacó un sonido orgánico que hoy todavía nadie replica del todo. Y quizá lo más fuerte, aunque nadie lo planeó así, es que Donuts terminó siendo un álbum que suena a despedida sin haber sido creado como tal. Dilla hablaba del futuro, de proyectos, de colaboraciones. Él no estaba componiendo su último disco. Pero el tiempo se encargó de convertirlo en eso. Una obra que parece resumir lo que fue su visión musical y su manera de sentir el mundo. No fue grabado como testamento, pero el destino lo convirtió en uno. Y tal vez por eso Donuts no solo se escucha, se siente. Cuando Donuts salió el 7 de febrero de 2006, muchos sabían que J. Dilla era un productor increíble, pero nadie imaginaba el impacto que el álbum tendría en las semanas siguientes. 3 días después del lanzamiento, el 10 de febrero, Dilla falleció. Esa coincidencia marcó para siempre la forma en la que la gente escuchó el disco. De repente, Donuts dejó de ser un simple proyecto experimental y se convirtió en una especie de despedida no verbal, un mensaje final de alguien que sabía perfectamente que su tiempo se estaba acabando. Aunque él nunca dijo abiertamente "este es mi último álbum", mucha gente comenzó a percibirlo así, como si cada track fuera una reflexión, un recuerdo, o una emoción encapsulada antes de que se apagara su vida. Críticos, productores y fans empezaron a revisitar el álbum con más atención. Lo que al principio se veía como una colección de beats cortos, se transformó en una obra compleja, llena de simbolismos y pequeños mensajes escondidos en los samples. Artistas como Questlove, Madlib, Kanye West, Flying Lotus, Tyler, The Creator y hasta raperos contemporáneos como Kendrick Lamar empezaron a señalar Donuts como una inspiración directa. Algunos dijeron incluso que el álbum cambió la forma en que entendían el hip hop. La narrativa creció rápido. Donuts no era solo un disco, era la última expresión creativa de un genio. Con el tiempo se convirtió en un álbum de culto, analizado en universidades, estudiado por productores jóvenes y tratado casi como un manual del sampling moderno. Cada cumpleaños de Dilla, cada aniversario de su muerte, Donuts vuelve a subir, vuelve a escucharse, vuelve a sentirse como algo vivo. Y esa es parte de su magia. Es un álbum que no envejece, que sigue descubierto por nuevas generaciones, y que hoy es considerado uno de los discos instrumentales más importantes de la historia del hip hop. No porque sea perfecto, sino porque su imperfección cuenta una historia real. Al final, lo que hace tan especial a Donuts es que trasciende cualquier interpretación fácil. No es únicamente un símbolo de despedida, tampoco es solo un álbum técnico que revolucionó el sampling, ni un proyecto experimental que coincidió con un momento trágico. Es todo eso a la vez, pero también algo más profundo, un retrato honesto del espíritu creativo de J. Dilla. Un artista que, incluso en sus últimos días, jamás dejó de buscar nuevas formas de transformar un sample, de reinventar un ritmo, de darle alma a lo que tocaba. Escuchar Donuts hoy es escuchar a un músico que trabajaba sin prisa pero sin pausa, que encontraba belleza en los fragmentos más pequeños, y que podía convertir un segundo de sonido en una emoción completa. Y por eso, con el paso del tiempo, el disco dejó de pertenecer solo a la historia del hip hop, y pasó a formar parte de la historia de la música en general.
No importa cuántas veces se analice, cuántos vídeos se hagan o cuántos productores lo estudien. Siempre hay algo nuevo que descubrir, un detalle que no habías escuchado, un giro que te hace entender por qué este álbum sigue vivo casi 2 décadas después. Al final, Donuts es un ciclo que empieza y termina, pero que nunca se rompe. Y cada vez que vuelve a sonar, Dilla vuelve con él. No como una figura trágica, sino como un creador completo, un innovador que encontró en la música su forma de permanecer. Ese es su legado, no un adiós, sino una vuelta eterna. Y mientras exista alguien que le dé play, Donuts seguirá girando. Y bueno, hasta aquí con el video. Si te gustó este recorrido por Donuts y por la historia detrás de J Dilla, te invito a dejar tu like, comentar qué parte del álbum es tu favorita y, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. Gracias por quedarte hasta el final y por seguir explorando música conmigo. Nos vemos en el próximo.